Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y esta vez pues nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de función, la primera parte. Bueno, en realidad este tema que está acá le pertenece al curso de álgebra, pero nosotros lo vamos a ver debido a que vamos a tocar el tema de funciones trigonométricas, por lo tanto necesitamos la definición de función, ¿no? Bien, entonces empezamos. ¿Qué cosa es una función? Bueno, de forma informal, una definición informal, lo podríamos llamar así. Una función viene a ser una máquina, ¿no? Vamos a suponer que por acá yo tengo una máquina, ¿no? Esta máquina va a recibir, pues en este caso, elementos y va a arrojar, pues, unos resultados, ¿no? Vamos a suponer que esta máquina sea una licuadora, por ejemplo, ¿no? Entonces a esta licuadora yo le introduzco, por ejemplo, elementos como huevo, por ejemplo, lo puedo introducir de repente por ahí azúcar, algunas frutas, ¿no? Y automáticamente la licuadora, que es una máquina, hace su trabajo y me arroja pues un resultado, ¿no? De repente me arroja de repente un jugo especial, un jugo surtido, no sé, etcétera. Entonces vamos a suponer que a esta máquina, ahora yendo a otro sentido, yo lo introduzco pues en este caso un número 2, ¿no? Hay que suponer, introduzco un número 2. Entonces la máquina lo va a transformar, ¿no? Por ejemplo, la máquina dice, ¿no? Ya mira, vamos a llamarle a esta máquina f de x. Entonces a la máquina le dice, ¿no? A este número multiplícale, pues hay que multiplicarle por 2, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 2x y hay que sumarle 3. Entonces, si yo introduzco un 2, entonces lo multiplico por un 2 y le sumas 3, sería 2 por 2, 4, más 3 sería ¿cuánto? Sería 7, entonces me arroja un 7, ¿no? Y así yo puedo introducir pues a esta máquina de repente 4, sería 4 por 2, 8, 8 más 3, 11, me arroja un 11, ¿no? Entonces hay que asemejarlo pues la función de forma informal como una máquina, ¿no? Donde yo introduzco elementos, es decir, introduzco elementos a esta f de función, que lo vamos a conocer así, y nos va a arrojar pues de cosa un resultado. Vamos a ver ahora sí pues lo que es una función de forma formal, ya una definición formal. Tenemos acá lo siguiente: sean A y B dos conjuntos no vacíos, es decir, yo voy a tener dos conjuntos pero que van a tener elementos, no van a ser pues en este caso vacíos. La relación f de A en B va a ser una función si solo si a cada elemento del conjunto A le va a corresponder un único elemento en el conjunto B, ¿no? Donde ese par ordenado va a pertenecer a la función. Me explico, a ver, con una diagrama. Para eso, primero su notación. La notación de la función, colocas f, dos puntos, A hacia B, ¿no? De A en B. Se lee función de A en B, del primer conjunto al conjunto B. O también tenemos la otra nomenclatura que viene a ser así, ¿no? F lo colocamos delante o encima de la flechita. Esta es la función de A en B, ¿no? Entonces vamos a graficar para que se entienda. Tenemos acá un conjunto A y por acá tenemos otro conjunto B. Entonces, como es una función, en este caso pues vamos a colocar elementos que pertenecen pues al conjunto A, le van a corresponder un único elemento en el conjunto B, ¿no? En este caso un Y. A esto se le llama función, ¿no? De A hacia B, ¿no? Por ejemplo, van a haber elementos en el conjunto A y a cada elemento del conjunto A le va a corresponder un único elemento en el conjunto B, ¿no? Donde el conjunto A pues se le conoce como conjunto de partida, ¿no? Vamos a tener acá conjunto, todos los elementos del conjunto de partida. Y en el conjunto B se le va a llamar conjunto de llegada. Esta función va a tener una regla de correspondencia. En este caso pues es un y igual a un f de x, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el que sigue, ¿no? F de x es igual a 3x al cuadrado menos 1. ¿Eso qué quiere decir, no? Vamos a poner por acá un ejemplo para que se entienda, ¿no? Si yo tengo por acá un conjunto A y por acá tengo un conjunto B, y pues digo que es una función f, en este caso este ejemplo, 3x al cuadrado menos 1, entonces si yo al conjunto A le pongo por ejemplo 1, reemplazas acá, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, menos 1, 2, entonces le corresponde un 2, ahí está, ¿no? Por ejemplo, si a x le doy 3, o al conjunto A le pongo le aumento un elemento 3, entonces a 3 al cuadrado 9, 9 por 3 27, menos 1 26, entonces le corresponde 26, ¿no?
Y así yo puedo dar elementos, ¿no? A eso, ¿cómo le llamamos? A eso le llamamos función, ¿no? Muy bien. Veamos entonces un ejemplo más gráfico. A ver. Es decir, yo tengo acá la siguiente función: 2, 3, 3, 5, 5, 9, 7, 13, ¿no? Recuerda que las funciones van a ser pares ordenados. Por lo tanto, esto que está acá es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá otro. Vamos a graficar a ver para que se entienda. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Entonces, las primeras componentes se les conoce pues como dominio de la función, ¿no? En este caso va a ir en el primer conjunto. Entonces colocamos, ¿no? Colocamos la función f y colocamos por acá el 2. El 2 le corresponde ¿a quién? Le corresponde el 3. Entonces ahí está una flechita, el 3. El 3 con el 5, ahí está el 3 con el 5. Luego el 5 con el 9, el 5 con el 9. El 7 con el 13, el 7 con el 13. Entonces sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B, ¿no? Un único elemento. Tenemos a ver el otro, el G. Dibujo por acá otro conjunto M, otro conjunto N. Y voy a colocarle pues a esta función G. Entonces el 8 está con el 6. Entonces colocamos por acá el 8 y se va hacia el 6, ¿no? Luego el 11 con el 6, acá está el 11 con el 6. Tenemos el 9 con el 6, 9 con el 6. Y por último el 3 con el 6, 3 con el 6. Entonces, ¿es una función o no lo es? Sí, es una función, debido a que a cada elemento del conjunto de partida, en este caso el conjunto M, le corresponde un único elemento que viene a ser el 6. Entonces alguien me dirá, profesor, pero es esta que se repite. Sí, en este caso se puede repetir la segunda componente. ¿Por qué? Porque en realidad el 8 solamente está con un elemento, que es el 6, no está con dos, ¿no? Si el 8 estuviera con dos elementos, ahí sí no sería función. Entonces acá mira, 8 está con 6, que es el único elemento que tiene. El 11 está con un solo elemento, que es el 6 también, pero es un solo elemento. El 9 está con el 6, que también es un solo elemento. Y por último el 3, que es un solo elemento. Entonces sí es función. Los dos son funciones. Bien, veamos a ver otro ejemplo más. Dado los conjuntos A y B, ¿cuál de las siguientes relaciones son funciones? Veamos, mira. Vamos a colocar ahí varios ejemplos. Tenemos ahí 5 ejemplos y me vas a decir si es función o no es función. Veamos entonces. ¿Qué me dice la definición para que sea función? Que cada elemento del conjunto A tiene que tener un único elemento en el conjunto B. Entonces mira, este 1 tiene solamente al 1, el 2 tiene al 4 y el 3 tiene al 9. Entonces cada elemento tiene un elemento pues en el conjunto de llegada. Y todos, como todos tienen, no hay ningún problema. De repente el 5 se quedó libre. Bueno, el conjunto B se puede quedar libre algún elemento, eso no hay problema. Mientras no se quede libre acá, no hay problema. Entonces, esto que está acá sí es una función. Digo, f sí es una función. Veamos en el G. El raíz de 2 está con el 1, el pi está con el 4 y el pi está con el 3. Eso no puede pasar, ya que los elementos del primer conjunto no pueden tener dos elementos en el conjunto de llegada. No puede pasar, es solamente un solo elemento. Entonces este pi tiene dos elementos. Como tiene dos elementos, automáticamente G no es función. Entonces colocamos acá G no es función, ¿no? Ahí está, no es función. A ver, H, ¿será función o no? Veamos, el 1 está con el A, el 3 está con el C y el 4 está con el B. Pero ¿qué pasó con el 2? El 2 se quedó libre. Y no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque todos los elementos del primer conjunto tienen que tener un elemento de llegada en el conjunto B. Como ese queda libre, entonces automáticamente H tampoco no es función. Todos los elementos tienen que tener pues, ¿no? un elemento de llegada. Entonces tampoco H no es función. A ver, veamos con F. Este que está acá sí es totalmente sencillo, de 1 a 1, el 1 con el 2, el 2 con el 6 y el 3 con el 11. Entonces esto de acá sí es función, ¿no? De forma inmediata, cada uno tiene su elemento. El conjunto G, a ver, también es, ¿no? Porque el 1 está con el 7, el 2 con el 7, el 3 con el 7. El 1 solamente tiene uno solo, que es el 7. El 2 tiene uno solo, que es el 7. El 13 tiene uno solo, que es el 7. Entonces, ¿se está repitiendo el 7? Sí, eso puede pasar. Mientras el primer elemento no tenga dos, no hay problema, pues, ¿no? Entonces, esto que está acá sí es función. ¿Ya, muchachos?
Bien, entonces espero que se haya entendido. Veamos ahora la condición de unicidad. ¿Qué quiere decir eso, no? A ver, sea f una función, entonces se va a cumplir lo siguiente. Si yo tengo un par ordenado que pertenece a la función y tengo otro par ordenado que también pertenece a la función, pero la primera componente se está repitiendo, entonces, como yo te dije, por definición, que la primera componente, o sea, la primera componente no puede tener dos, porque si no ya no sería una función. Entonces este y con este z no pueden ser diferentes, porque si fueran diferentes automáticamente no sería función, pues, ¿no? Entonces tienen que ser, como tienen que ser esos dos, tienen que ser iguales. Entonces si yo tengo dos pares ordenados donde la primera componente se repite, entonces las segundas componentes también tienen que ser iguales. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo sobre. Mira, a ver, si el conjunto f dice que es una función a y m, como me dice que el conjunto f es una función, entonces te fijas, si la primera componente se repite, acá está el 4, se repitió. Si se repite la primera componente, entonces las segundas componentes no pueden ser diferentes. Tienen que ser obligatoriamente iguales, ¿no? Por definición, ¿no? En este caso por condición de unicidad. Entonces tienen que ser esos dos, tienen que ser iguales. Entonces iguales. Acá no hay problema porque acá todos son diferentes. Entonces colocamos, por condición de unicidad, m al cuadrado menos 1 es igual a 8. Entonces este menos 1 pasa a sumar, sería 9. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 tiene dos valores, ¿no? Es una ecuación cuadrática. Entonces sería más menos 3. Por lo tanto, la respuesta para el conjunto o para los elementos de m sería pues el 3 o puede ser el menos 3. Puede tomar dos valores. Ahí está, no puede ser 3 o puede ser menos 3. Vamos a borrar ahí para que se note, ¿no? Puede ser 3 o puede ser menos 3. Bien, muchachos, veamos entonces el dominio y rango de una función. Bueno, el dominio, muchachos, es las primeras componentes, ¿no? Es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a una función. Por ejemplo, no tenemos acá un conjunto A y pues tenemos acá, vamos a suponer que este sea 2, este que sea 5, ¿no? Tenemos acá un par ordenado, por acá tenemos, de repente se me ocurre 5, ¿no? Y acá sale 26, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, otro par ordenado que sea 3 y por acá 8, ¿no? Ahí está. Entonces, automáticamente las primeras componentes que vienen a ser el 2, el 5 y el 3 conforman el dominio, ¿no? Entonces yo digo dominio, ¿no? Colocas así dominio, en este caso del A, ¿no? Del dominio de A, pues sería ¿quién? Sería pues el 2, ¿no? Sería ¿quién más? El 5 y sería también el 3, ¿no? Tendría tres elementos, 2, 5 y 3. Recuerda que las primeras componentes me conforman el dominio y las segundas a esas se le llama pues rango. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá. ¿Sí? Rango de una función es el conjunto formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a una función. Ya te dije, ¿no? En el ejemplo anterior, son las segundas componentes. Y la notación para el dominio y el rango son las que siguen, ¿no? Sea f de a en b, entonces decimos que el dominio de la función son todos los elementos que pertenecen a A, pues estos elementos son los x de los pares ordenados que pertenecen a la función. Ahora, el rango de la función, ¿sí? Son todos los valores que toma y. Bueno, acá es y, ¿no? Acá debería ser y. Son todos los valores que toma y que pertenecen al conjunto B y el par ordenado pertenece a la función. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Listo, entonces veamos un ejemplo. En el siguiente gráfico indica el dominio y rango de la siguiente función. Entonces tenemos por acá, ¿no? Una función. El dominio, ¿quiénes van a ser? El dominio sería pues las primeras componentes, sería 1, 2 y 3. Y el rango sería 1, 4 y 9. El 5 no lo tomamos, ¿por qué? Porque no tiene pues, en este caso, un elemento en el conjunto A, no en el conjunto de partida. Entonces el 5 no lo tomas. Entonces solamente sería 1, 4 y 9 sería el rango, porque pertenece al segundo conjunto. Y el dominio sería 1, 2 y 3. Vamos a colocarlo acá abajo. ¿No? Dominio de la función sería 1, 2 y 3 y el rango de la función sería 1, 4 y 9. Repito, el 5 no lo tomamos porque no tiene un elemento en el conjunto de partida. Ahora, ¿qué podemos rescatar de este ejemplo, ¿no? Podemos rescatar lo siguiente, ¿no? Podemos adicionar ahí lo siguiente, ¿no?
yo puedo colocar la función y sus pares ordenados, ¿no? Podemos agarrar 1 con 1, sería un primer par ordenado, ¿no? El 2 con el 4 sería pues otro par ordenado, y el 3 con el 9 sería pues otro par ordenado, ¿no? El 5 se quedó libre, repito, porque no tiene un elemento en el conjunto de par. Muy bien, listo. Y además, si yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Digo, f evaluado en 1, ¿qué me resultó? Me resultó 1, ¿no? F evaluado en 1 me resultó 1. Yo puedo colocar acá f de 2, ¿no? Evaluado en 2, ¿cuánto me sale? Me sale 4. Puedo también decir eso. O f evaluado en 3, ¿cuánto me sale? Me sale 9. ¿Listo? Eso de ahí también hay que tener mucho cuidado, porque también se aplica bastante en algunos ejercicios. Bien, muchachos, veamos de forma rápida su práctica dirigida. Primera pregunta, determinar si f es una función. Entonces recuerda, para que sea una función habíamos visto pues en realidad dos definiciones, ¿no? Y tiene que cumplir la condición de unicidad, o si no pues la por definición. Entonces vamos a ver, veamos. Siempre observa las primeras componentes. Si las primeras componentes todas son diferentes, entonces automáticamente vas a decir que es una función, ¿no? De forma rápida. O si no, podemos graficarlo, mira. Grafico un conjunto A, un conjunto B y coloco la función f. Entonces colocamos, ¿no? Al 1 le corresponde el 2, entonces colocamos el 1 con el 2. El 3 con el 4, ¿no? 3 con el 4. El menos 5 con el menos 2. Ahí está, menos 5 con el menos 2. Y menos 2 con 2. Ahí está, entonces colocamos por acá menos 2 con 2, pero ya está puesto en el conjunto B, entonces simplemente trazas la flecha hacia arriba. Entonces te fijas, ¿no? Si es una función, mira, el 1 solamente está con el 2, el 3 está con el 4, el menos 5 con el menos 2 y el menos 2 está con el 2. Si bien es cierto que el 2 se repite, pero en realidad el 1 solamente tiene un solo elemento, que es el 2. El menos 2 también. Entonces decimos que sí es una función f. La pregunta número 2 dice lo siguiente, determinar si f es una función. Entonces, de forma inmediata observamos, ¿no? Acá nos dan una gráfica, entonces vemos, ¿no? Puedes observar que el 4 está con el 2, no hay problema, 3 con el 3, el 2 con el 4, pero mira, este 1, esta primera componente no puede tener dos elementos, ¿no? Mira, tiene el 1 y también tiene el 5, y eso no puede pasar, por lo tanto, decimos que no es una función. Además, tampoco no es una función, mira, porque acá se quedó libre y no se puede quedar libre ningún elemento del conjunto de partidos. Entonces eso es totalmente falso, no es una función. Bien, problema número 3 dice lo siguiente, determinar A para que H sea una función. Entonces, mira, condición de unicidad. Si la primera componente se repite, para que H sea una función, las segundas componentes tienen que ser iguales, obligatoriamente. Entonces, si la primera componente se repite nuevamente, las segundas tienen que ser obligatoriamente iguales. Entonces, respuesta A, ¿cuánto vale? A vale 3. Y me piden el valor B. Problema número 4 dice lo siguiente, determinar A más B para que f sea una función. Para que f sea una función se debe cumplir con la condición de unicidad. Quiere decir eso, que si la primera componente ves que se repite, las segundas tienen que ser obligatoriamente iguales para que sea una función. Entonces lo igualas. Dices por lo tanto A es igual a B más 2A. Pero como a mí me está pidiendo A más B, entonces este A lo voy a dejar ahí, este 2A lo voy a desglosar como A más A. Así mira, ¿no? A más A. Entonces este A lo voy a pasar a otro lado porque yo quiero solamente dejar B más A o A más B, que es lo mismo, ¿no? Entonces paso a restar esto y sería 0. Por lo tanto la respuesta sería 0. Ya que me están pidiendo A más B, y A más B es lo mismo que decir B más A. Respuesta. Bien, y terminamos con el último problemita, la número 5, dice determinar X entre Y si G es una función. Entonces, si G es una función, se debe cumplir la condición de unicidad, ¿no? Si la primera componente se repite, las segundas tienen que ser iguales. Mira, menos 2 se repite, entonces X ¿cuánto valdría? X tendría que ser 4, ¿no? Entonces colocamos ahí, X tiene que ser 4. Y ahora veamos el otro. Tenemos acá el 1, el menos 1 y por acá tenemos también el menos 1 que se repite. Entonces, ¿cómo tienen que ser las segundas? Las segundas tienen que ser obligatoriamente iguales. Entonces, igual a 2y igual a 4. Entonces decimos también, se debe cumplir que 2y es igual a 4. Pasas a dividir el 2, entonces lleva el y a cuánto 2. Entonces tienes el y que vale 2 y el x que vale 4 y me piden x entre y.
Por lo tanto, como piden X entre Y, reemplaza 4 entre 2. Y 4 entre 2, muchachos, eso vale 2. Respuesta para la pregunta número 5. Bien chicos, hemos terminado ahí, esperando que se haya entendido. Ahora te toca practicar a ti. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad.